En la videoclase de hoy vamos a hablar sobre grandes hitos de la medicina, o sea, divisorias de agua, una especie de greatest hits, pero que realmente marcaron una gran diferencia entre cómo era antes, hasta ese momento, y cómo fue a partir de esos inventos, descubrimientos o avances tecnológicos. Vamos a comenzar definiendo eras de la historia. La mayoría tiene un consenso de que la era moderna comienza hacia finales del siglo XV. A partir de ahí, vamos a tener otro periodo marcado que llega generalmente de manera consensuada a partir del siglo XIX, hacia fines del siglo XIX y hasta los días de hoy. En 1590, el holandés Zacharias Janssen fabrica el microscopio compuesto, con lentes fijados en dos tubos de metal, uno dentro del otro, o sea, la primera versión de los microscopios. En 1600, la malaria comienza a tratarse con quinina en América del Sur, al descubrirse las propiedades tanto para los síntomas como para el tratamiento de esta enfermedad. En 1615, el médico italiano Santorius inventa el termómetro para tomar la temperatura del ser humano, o sea, la primera versión de termómetro para personas. En 1628 aparece la primera descripción de la circulación sanguínea, realizada por el médico británico William Harvey. Antes no se conocía cómo circulaba la sangre y de hecho había diversas versiones. En 1683, el científico holandés Antoine van Leeuwenhoek observa al microscopio una bacteria, o sea que es la primera vez que se ve una bacteria en el invento del holandés Zacharias Janssen. Esto parece poca cosa, pero nos trae grandes cambios en la historia de la medicina. En 1796, Edward Jenner, médico británico, inocula a un niño de 8 años con vacuna de la pústula de la mano de una joven enferma de viruela. Así aparece la vacunación antivariólica. En 1805, ya el siglo XIX, aíslan la morfina del opio y comienza a usarse como analgésico para tratar dolores. En 1810, la homeopatía es introducida por el doctor alemán Samuel Hahnemann. Es una dosis muy pequeña de una sustancia que produce la enfermedad y esto estimula a las defensas del cuerpo a combatirla. En 1816, con un rollo de papel, el médico francés René Laennec fabrica el estetoscopio. Ya en 1844, el llamado gas de la risa se usa por primera vez como anestésico general. Más tarde será utilizado el éter y a fines del 47 el cloroformo. En 1860, un antiséptico en forma de ácido carbónico débil se utiliza para prevenir la infección durante una operación realizada en Londres. En esa época no existían los desinfectantes. En 1864, el suizo Henri Dunant funda la Sociedad de la Cruz Roja, que conocemos internacionalmente hasta hoy. El año siguiente, en 1865, Louis Pasteur trata con calor el alimento para matar las bacterias, surgiendo la pasteurización, ideada por este científico francés y que lleva su nombre. En 1881, anuncia el médico cubano Carlos Finlay que la fiebre amarilla se transmite por el mosquito denominado Culex o Aedes aegypti. En 1883, las bacterias causantes de la tuberculosis y el cólera son descubiertas por el científico alemán Robert Koch. En 1886, el vapor se utiliza para esterilizar los instrumentos quirúrgicos. Los cirujanos comienzan a usar batas, gorros y mascarillas en las operaciones, solo a finales del siglo XIX. En 1895, con la mano de su esposa, el físico alemán Wilhelm Röntgen realiza los primeros rayos X. Y en el mismo año, el psicoanálisis es creado por Sigmund Freud, que es el conocido como padre de la psicología. A inicios del siglo XX, en 1902, Marie y Pierre Curie descubren el radio y el polonio, elementos importantes para el tratamiento radioactivo de enfermedades. En 1912, el año que se hundió el Titanic, aparecen las vitaminas, descubiertas por el bioquímico británico Frederick Gowland Hopkins.
En 1922, entre las guerras, aplican la primera inyección de insulina a un joven de 14 años. En 1928, también entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, es descubierta la penicilina por el bacteriólogo escocés Alexander Fleming. En 1950 se realiza el primer trasplante de riñón en Chicago, Estados Unidos. Y en 1952 aparece la vacuna contra la poliomielitis, desarrollada por el científico norteamericano Jonas Salk. Ya luego de la primera mitad del siglo XX, entrando en la segunda, vamos a tener muchos cambios que son más familiares. Por ejemplo, en 1953, la estructura del material genético, conocido como ADN, es descubierta por el biólogo norteamericano James Watson y el bioquímico británico Francis Crick. En 1954 aparece el primer marcapasos y primera máquina auxiliar cardiorrespiratoria, que hasta ese momento no existían. En 1957 logra éxito la pastilla anticonceptiva para la mujer y su uso se generaliza a principios de 1960. En 1958 se realiza la primera operación de bypass coronario, el hito del médico argentino René Favaloro, que revoluciona la cirugía cardiovascular. En el mismo año, 1958, el endoscopio, usado para mirar en el interior del cuerpo humano, comienza a aplicarse. Antes no teníamos acceso a imágenes en vivo de lo que ocurría dentro de nuestro cuerpo. Y en 1967, el cirujano sudafricano Christian Barnard practica el primer trasplante de corazón, luego del cual el paciente trasplantado sobrevive por 18 días, y esto da inicio a la era moderna de trasplantes de corazón exitosos. En 1970 se introduce la tomografía computarizada, la que produce imágenes más detalladas de los órganos internos. En 1978 nace en Gran Bretaña el primer bebé probeta, concebido in vitro, o sea, la primera criatura humana que llega a nacer luego de la concepción totalmente sintética en el laboratorio. En las décadas de 1980 y 1990 se da inicio a la cirugía con láser y la cirugía con mínimo acceso, la que se conoce hoy en día como cirugía no invasiva o poco invasiva. En el año 2000, los científicos de todo el mundo inician el proyecto Genoma Humano para descubrir la composición de la integridad de nuestro mapa genético. También en los años 2000, la tecnología de la información cambia la forma como se practica la medicina, lo que es innegable en los días de hoy. Finalmente, a partir de fines de la década de 1990 e inicio de los años 2000, la terapia antirretroviral combinada, o sea, el uso de drogas de diferentes grupos, aumenta la supervivencia de portadores del virus de inmunodeficiencia humana, VIH, más mundialmente conocido como HIV. ¿Y a ti? ¿Qué tipo de avance te impresionó más? ¿Cuál crees que es o cuáles son los más revolucionarios en la historia de la medicina moderna? ¿Un descubrimiento, un invento o la tecnología que hace posible que la medicina esté al punto de desarrollo que tenemos hoy?